Hola a todos, hoy proseguiré con la historia de España. Me toca hablaros del bloque 6, así que vamos allá. La última vez lo dejamos con la independencia de las colonias americanas, la muerte de Fernando VII y el nacimiento del carlismo. Pues bien, a Fernando VII le va a suceder su hija Isabel II, cuyo reinado se divide en dos etapas. La primera etapa, que es la minoría de edad, donde se establecen las regencias de María Cristina y de Espartero, y la segunda, que es el reinado efectivo, donde ya contaba con la supuesta mayoría de edad, que eran 13 años. La minoría de edad de Isabel comenzó con el estallido de la Primera Guerra Carlista, que era una guerra civil que tuvo lugar durante la regencia de su madre, María Cristina. Las causas de este conflicto fueron dos principalmente. La cuestión sucesoria, al apoyar los carlistas a la ley sálica y por tanto a Carlos María Isidro como rey frente a Isabel II, que era reina en virtud de la pragmática sanción, y el enfrentamiento ideológico, pues el carlismo defendía el antiguo régimen con su lema Dios, patria y rey, y el mantenimiento de los fueros, frente al liberalismo, que defendía la política centralizadora, la soberanía nacional y la división de poderes, contrario a lo que era el antiguo régimen. La Primera Guerra Carlista estalló el 1 de octubre de 1833 con la publicación del Manifiesto de Abrantes y concluyó ya en 1840. Esta se desarrolló en 4 fases. El avance carlista, donde esta ideología se hizo fuerte en Navarra y País Vasco y estuvo dirigida por Zumalacárregui. El repliegue carlista, en el que estos fracasaron en las expediciones realizadas por Miguel Gómez y el propio Don Carlos en la llamada Expedición Real, y en Luchana, donde fueron derrotados. El triunfo isabelino, en el que se dividió el carlismo, facilitando el convenio de Vergara entre Maroto, que era el líder carlista, y Espartero, que era el líder isabelino, y que resultó en el Abrazo de Vergara, que era un tratado que supuso la paz entre los carlistas menos radicales e isabelinos, permitiendo la admisión de militares carlistas en el ejército isabelino y prometiendo mantener los fueros, cosa que no pudo aceptar Don Carlos, quien decidió finalmente exiliarse en Francia. Y la resistencia carlista en el Maestrazgo, donde algunos carlistas que no aceptaron el convenio de Vergara continuaron con la guerra en la comarca del Maestrazgo. Estuvieron dirigidos por el general Ramón Cabrera hasta su definitiva derrota en Morella en 1840. Aún con esta derrota militar, el carlismo siguió latente y provocaría la Segunda y Tercera Guerra Carlista. Seguimos con la evolución política, los partidos y conflictos y dos cosas más. Durante las regencias que tuvieron lugar entre 1833 y 1843, los gobiernos liberales desmantelaron el antiguo régimen gradualmente. Se formaron dos partidos liberales. El Partido Moderado, conformado por los doceañistas, quienes participaron en la elaboración de la Constitución de 1812. Estos defendían una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, daban amplios poderes al rey y limitaban los derechos individuales. Y el Partido Progresista, creado por los veinteañistas, quienes participaron en la Revolución de 1820. Estos defendían la soberanía nacional y eran partidarios de limitar el poder del rey. La primera regencia, la regencia de María Cristina, se inició con una fase moderada de 3 años que sirvió de transición entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II, con la ayuda de reformistas como Cea Bermúdez. Ante la necesidad de apoyos, María Cristina llamó al liberal moderado Martínez de la Rosa para presidir el gobierno. Este elaboró el Estatuto Real, que era una carta otorgada que establecía unas cortes bicamerales divididas en el estamento de próceres, que era de designación real, y el estamento de procuradores, que era elegido por sufragio restringido. Lo malo de este Estatuto Real era que no reconocía ni la soberanía nacional, ni la división de poderes, ni derechos individuales, lo que dejaba el poder legislativo en manos del rey. Por esto, los progresistas se opusieron al Estatuto. Además, comenzaron a surgir revueltas contra las órdenes religiosas por el apoyo de estas a los carlistas. Esto obligó a la regente María Cristina a que en el verano de 1835 nombrase a Mendizábal como nuevo jefe de gobierno, que aplicó varias medidas para desmantelar el antiguo régimen, como el reconocimiento de la libertad de imprenta, la aprobación de la ley de supresión de conventos y la promulgación del decreto de desamortización de los bienes del clero regular. Tales medidas llevaron a la destitución de Mendizábal, que la regente quería sustituir por un moderado. Sin embargo, los progresistas protagonizaron el llamado Motín de la Granja, que obligó a esta a entregar el gobierno a los progresistas de nuevo y restablecer la Constitución de 1812 hasta la redacción de una nueva. Este nuevo gobierno progresista estuvo dirigido por Calatrava, quien eliminó el régimen señorial, el mayorazgo, que terminaba con la tradición de que el hijo mayor heredase la mayor parte de la herencia para evitar así la concentración del poder, y el diezmo. También restableció la ley municipal, por el que el gobierno elegía a los alcaldes. Su mayor logro en su gobierno fue la promulgación de la Constitución de 1837, que consolidó el régimen constitucional. Sus principales características fueron el reconocimiento de la soberanía nacional, que estaba compartida entre el rey y las Cortes, la consagración de la división de poderes, el establecimiento de unas Cortes bicamerales, siendo un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación real, y el reconocimiento de derechos individuales, la libertad de prensa, la autonomía municipal y la restitución de la milicia nacional.
Tras ser esta promulgada, María Cristina llamó al gobierno a los moderados, que gobernarían hasta 1840 intentando modificar la ley municipal para reducir el poder de los progresistas en las ciudades. Medida que el general Espartero, líder de los progresistas, no aceptó y protagonizó un nuevo pronunciamiento que desembocó en la salida de María Cristina y su nombramiento como nuevo regente. Durante su regencia, Espartero gobernó de manera autoritaria, llegando a bombardear Cataluña, lo que suscitó la oposición de los progresistas y de los militares, que finalmente provocó que los moderados y progresistas organizaran un pronunciamiento que fue liderado por el general Narváez y que obligó a dimitir a Espartero. Tras esto, las Cortes proclamaron la mayoría de edad de Isabel II con solo 13 años, por lo que se inició su reinado efectivo, que duraría hasta 1868. A lo largo de dicho reinado se procedió a la construcción del Estado liberal. Su reinado se divide en tres fases. La década moderada, en la que Narváez acometió distintas medidas como la supresión de la Milicia Nacional, la creación de la Guardia Civil, la aprobación de un nuevo Código Civil y un nuevo Código Penal, una profunda reforma fiscal llamada Mont-Santillán, que era un impuesto indirecto, el restablecimiento de las relaciones con el papado a través de la firma del Concordato de 1851, por el cual la Iglesia renunció a las tierras de la desamortización por el pago de la Iglesia en España, y la promulgación de la Constitución de 1845, que era más conservadora que la del 37 y que tuvo como principales rasgos el reconocimiento de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el establecimiento de unas Cortes bicamerales, siendo un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado vitalicio de designación real, y el control de la administración provincial y local por parte del gobierno. El aumento del autoritarismo de Narváez con el paso del tiempo tuvo como consecuencia la creación del Partido Demócrata en 1849, que reivindicará el sufragio universal masculino, unas cortes unicamerales, la libertad religiosa, la enseñanza primaria gratuita y la intervención del Estado en ámbitos sociales. La suspensión de las Cortes en 1854 aumentó el descontento, desembocando en el pronunciamiento del general O'Donnell en Vicálvaro y la publicación del Manifiesto de Manzanares. Esto inició el Bienio Progresista, donde Isabel II, para salvaguardar su corona, tuvo que encargar a Espartero nuevamente a formar un nuevo gobierno que duró 2 años y en el que se establecieron la ley de imprenta, la ley electoral y la milicia nacional. Asimismo, se elaboró la Constitución de 1856, que no llegó a ser promulgada, por eso se llamó non nata, porque no nació. En economía se aprobaron la desamortización de Madoz, de bienes eclesiásticos, municipales y del Estado, la ley de ferrocarriles y la ley bancaria. No obstante, la crisis hizo dimitir a Espartero, nombrando a Isabel II a O'Donnell como nuevo presidente, que era el líder de la Unión Liberal, partido político que estaba situado en medio de los otros dos. Se llega a una nueva etapa entonces, entre 1856 y 1868, donde se alternan en el gobierno los moderados y la Unión Liberal de O'Donnell, quien intentó con su partido establecer un liberalismo centrista que devolviese a España su prestigio internacional, realizando intervenciones en México, Marruecos y Conchinchina. Narváez, por otro lado, se tuvo que enfrentar con los moderados a los disturbios de la Noche de San Daniel en 1865, producidos por estudiantes, y al pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil en 1866. En este contexto de inestabilidad política, los progresistas, los demócratas y los republicanos firmaron el Pacto de Ostende el 16 de agosto de 1866 con el objetivo de derrocar a Isabel II y convocar elecciones a Cortes Constituyentes. El momento más oportuno llegó con la muerte de O'Donnell y Narváez, que dejó a la reina sin sus principales apoyos políticos, pues el general Serrano, que se puso al frente de la Unión Liberal, también se unió a los partidos que firmaron el Pacto de Ostende en el Pacto de Bruselas el 30 de junio de 1867, que llevó al levantamiento conocido como La Gloriosa en septiembre de 1868 por Prim, Serrano y Topete, iniciándolo en Cádiz, provocando la caída de Isabel II, que se exilió, y propiciando el comienzo del sexenio democrático. Y ahora vamos a parar, pues durante el reinado de Isabel II tuvieron lugar las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, muy importantes. A lo largo de las 2 etapas de su reinado, se realizaron reformas económicas de signo liberal al mismo tiempo que se produjo una revolución social. La regencia de María Cristina tuvo que enfrentarse a la Primera Guerra Carlista, que agravó la situación económica al unirse al esfuerzo para financiar la guerra y los problemas estructurales. Estas desamortizaciones se encuadran dentro de las reformas económicas de signo liberal que se acometieron en el reinado de Isabel II, formando parte de las medidas para liberalizar la tierra, junto a la supresión del mayorazgo y la abolición del régimen señorial. Consistían en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales que estaban amortizadas o en manos muertas para su venta en subasta pública. Para compensar a la Iglesia, el Estado se hizo cargo de los gastos de culto y del clero. Las desamortizaciones comenzaron a realizarse a finales del siglo XVII, pero el verdadero proceso de desamortización se realizó con Mendizábal y Madoz alrededor de la mitad del siglo XIX. Tras el fracaso de la etapa moderada, se inició la Revolución Liberal, en la que Mendizábal se propuso desmantelar el sistema legal del antiguo régimen, pues era necesario para liberalizar el mercado de la tierra.
También, antes de comenzar con las desamortizaciones, Mendizábal disolvió en 1835 las órdenes religiosas, cuyas fincas pasaron a ser propiedad del Estado, todas excepto las dedicadas a la enseñanza o cuidado de enfermos. Las desamortizaciones de Mendizábal consistieron en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia. Con esto se quería sanear la hacienda, financiar el ejército y convertir a los nuevos propietarios en adeptos o seguidores para la causa liberal frente al carlismo. Asimismo, se pretendía con esto aumentar el número de propietarios, la producción y la riqueza. Por otro lado, las desamortizaciones de Madoz vendieron en subasta los bienes municipales tanto del Estado como de la Iglesia. Esta ley de 1855 se desarrolló durante el bienio progresista y pretendía reducir la deuda pública y financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, fundamentalmente el ferrocarril. Este proceso de desamortizaciones provocó la ruptura con la Santa Sede y conflictos con la reina, aunque eso sí, supuso un incremento de recursos para el Estado, duplicando los ingresos con respecto a la anterior desamortización. Las consecuencias de las desamortizaciones fueron el incremento del número de terratenientes y puesta en cultivo de numerosas tierras abandonadas. La Iglesia, los municipios y el campesinado fueron los grandes perdedores, al ver estos últimos frustradas sus expectativas, apareciendo un numeroso campesinado sin tierra, el llamado proletariado rural, que se convirtió en un foco de conflictividad, y el distanciamiento con los moderados, que, una vez en el poder, no devolvieron los bienes a la Iglesia, pero sí ralentizaron su venta. Está muy bien esto de las desamortizaciones, pero ahora pasamos a la revolución social que produjo el paso de una sociedad estamental a una de clases. Esto se inició con la configuración del Estado liberal, donde los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos. Con esto, la población constituía una sola categoría jurídica, que era la de ciudadanos, que quedaron definidos por la pertenencia a una clase social, grupos abiertos donde se podía subir y bajar, al contrario que en el antiguo régimen. Todos los grupos sociales cambiaron. La nobleza disminuyó y perdió su influencia al perder sus privilegios, aunque se adaptó a las circunstancias. Siguió presente en los altos cargos de la administración, del ejército y en la política en el Senado, mejorando su situación económica y apareciendo una alta nobleza. También se aprovecharon de su nombre para entrar en consejos de administración y aliarse con la burguesía financiera mediante matrimonios. El clero perdió su principal fuente de ingresos, que era el diezmo, y el monopolio de la enseñanza. También perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones y disminuyeron las órdenes religiosas. Este se mostró enemigo del liberalismo, pues estaba en contra de la tolerancia religiosa y de la separación de Iglesia-Estado. La burguesía fue la gran protagonista del periodo. Con la supresión de privilegios pudo legalmente moverse socialmente y con las desamortizaciones tuvo la posibilidad de conseguir bienes. El progreso económico favoreció la aparición de una burguesía de negocios, aumentando el número de banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos, grandes profesionales y altos cargos del Estado. Fuera de las grandes ciudades se desarrolló una burguesía más modesta. Y las clases medias, que constituían entre el 5 y el 10% de la sociedad. Eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos. Estos constituyeron un grupo influyente en el país. A finales del siglo XIX, el sector primario era la mitad del PIB y el 70% de la población activa. Así pues, había diferencias, existiendo una minoría de grandes propietarios y una mayoría de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios, aparceros y jornaleros. Cuando llegó la Revolución Industrial, se formó una nueva clase social, el proletariado industrial, que fue en aumento. Esta revolución industrial se nutría del éxodo rural y de los artesanos arruinados. Retomamos de nuevo la evolución, sobre todo política, de España. Nos encontramos, pues, en el sexenio democrático, donde España se enmarca una Europa y un mundo cambiante por las nuevas teorías y prácticas sociales, como la democracia, el socialismo o el anarquismo, los nuevos idearios, como el abolicionismo, que propugnaba la abolición de leyes como la de la esclavitud, pena de muerte o segregación racial, las nuevas rutas comerciales, como el Canal del Suez, los avances tecnológicos, como el telégrafo, y los nuevos movimientos culturales, como el realismo y naturalismo, donde se recreaba fielmente la realidad. Como ya he mencionado, en España, en los años anteriores a 1868, el malestar social y el desprestigio de Isabel II aumentaron. Por ello, comenzaron a iniciarse pronunciamientos como el del cuartel de San Gil en 1866, que fracasó. Poco después, Prim pactó en Ostende una alianza con el Partido Demócrata y los republicanos, que se unieron después para promover el cambio de régimen y convocar cortes constituyentes al derrocar a la reina. Se inició dicha revolución en septiembre de 1868, cuando el almirante Topete, junto a Prim y Serrano, se sublevaron en Cádiz. Los que se sublevaron proclamaron la expulsión de la reina, el establecimiento de un gobierno provisional constitucional que asegurara el orden y la regeneración política del país.
Todo ello bajo el manifiesto de España con honra. Por ello, se formaron juntas revolucionarias en muchos puntos del país. Esta revolución terminó con la derrota del ejército real de la reina en Alcolea, en Córdoba, y el exilio de la soberana en Francia. Tras esta, se formó un gobierno provisional presidido por Serrano y formado por unionistas como Topete y progresistas como Prim, Sagasta, Figuerola y Zorrilla, que tomó varias medidas inmediatas: la disolución de las juntas locales revolucionarias, la expulsión de los jesuitas, la derogación del fuero eclesiástico y la convocatoria de elecciones a cortes constituyentes. Estas cortes redactaron la Constitución de 1869, que estableció la soberanía nacional, la división de poderes, el legislativo en unas cortes bicamerales, el ejecutivo en el rey a través de los ministros y el judicial en los tribunales de justicia, la consagración de derechos básicos como el de reunión, asociación o expresión, la libertad religiosa, el sufragio universal masculino y el reconocimiento de la monarquía democrática como sistema de gobierno. El gobierno aprobó la ley electoral, la ley de matrimonios civiles, permitiendo enlaces matrimoniales no eclesiásticos, la ley orgánica del Poder Judicial, implantó los juicios con jurado popular y reformó el Código Penal. Y ahora continuamos con la evolución política en el gobierno provisional, en el reinado de Amadeo de Saboya y en la Primera República. Pues bien, la Constitución había definido a España como una monarquía, pero el problema era que acababan de derrocar al único rey que estaba y ahora no había ninguno, por lo que se instauró una regencia presidida nuevamente por Serrano, con Prim como jefe de gobierno. También, aunque estaba muy descartada la idea, Cánovas del Castillo formó el partido alfonsino en defensa de los derechos del hijo de Isabel II, que era Alfonso XII. Durante el 1869 se produjeron varios problemas, como el comienzo de la guerra con Cuba, la reorganización carlista en torno a Carlos VII y se suceden levantamientos republicanos por todo el país. Al mismo tiempo, Prim se centraba en la búsqueda de un rey, entre sus candidatos Leopoldo de Hohenzollern, el duque de Montpensier, Fernando de Coburgo, Amadeo de Saboya y Espartero. En octubre de 1870, Amadeo de Saboya aceptó la corona con el consentimiento de las potencias europeas y en noviembre del mismo año las Cortes lo eligieron rey. Su breve reinado fue debido a diversos factores como el asesinato de su valedor Prim el 30 de diciembre de 1870, el comienzo del conflicto militar con Cuba, la oposición de las fuerzas monárquicas como el carlismo con la Tercera Guerra Carlista y el Partido Alfonsino, y la oposición de la nobleza y burguesía y las movilizaciones obreras y populares que reclamaban un régimen republicano. Finalmente, Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873, día que las Cortes, reunidas en asamblea, proclamaron la Primera República. Estas designaron a Estanislao Figueras como presidente de una república unitaria con un gobierno centralizado que inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era el de convocar cortes constituyentes que promulgasen una nueva constitución. Al igual que Amadeo I, Figueras tuvo que enfrentarse a graves problemas desde el primer momento: la crisis de Hacienda, la guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista. En su breve gobierno promulgó una amplia amnistía, es decir, una absolución o perdón de delitos. Abolió la esclavitud en Puerto Rico y suprimió las quintas, que eran un sorteo en el que una quinta parte de reservistas del ejército iban a la guerra. En las primeras elecciones triunfaron los republicanos federales proclamándose la República Democrática Federal con Francisco Pi Margall como presidente. En estos republicanos federales surgieron dos tendencias: los transigentes, que querían conseguir el orden social y después construir la República Federal desde arriba, y los intransigentes, que defendían la construcción de la República desde abajo, es decir, desde pequeñas ciudades hasta la capital, para lograr la paz social. Al poco tiempo de este periodo estalló una revolución cantonal, es decir, revueltas en ciudades para conseguir el poder, protagonizada por la clase media y trabajadores urbanos, que comenzó en Cartagena y se extendió por el sur y el área mediterránea. Más tarde, Pi Margall dimitió, al no poder aprobar la Constitución, por lo que fue sucedido por Salmerón, que se limitó a restablecer el orden y reprimir los movimientos obreros. Este finalmente dimitió también por no querer firmar unas penas de muerte contra algunos líderes cantonales. Fue sucedido entonces por Emilio Castelar, que intentó restablecer el orden. Se enfrentó a los intransigentes por seguir una política más conservadora. Al final, la inestabilidad política y social que vivía el país fue aprovechada por el general Pavía para protagonizar un nuevo golpe de Estado en enero de 1874 que disolvió las Cortes republicanas. El año 1874 sirvió de transición entre la Primera República y la Restauración Borbónica, pues tras el golpe de Estado de Pavía, Serrano volvió a ser nombrado presidente de la República, iniciando un periodo de gobierno autoritario que finalizó con el pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos el 27 de diciembre de 1874, dando paso a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como nuevo rey, que iniciaría dicha restauración borbónica. Iniciaría... Así es, efectivamente, la iniciaría, al igual que tú has iniciado este vídeo, y bueno, vídeo que va a acabar ya en breve. Así que nada, me da tiempo nada más a decir buenas gracias. Muchas gracias
y ya nos veremos hasta la próxima. Adiós.